Ah, estamos. Un favor, ¿me pueden habilitar para compartir pantalla en, en el otro usuario, por favor, que no estoy hablando? O yo puedo dar, a ver, dame un segundo. Aquí está. Bien, ya está. Ya está, muy bien. Vamos a empezar. No sé si están grabando la clase. Les sugiero guardar la clase. Es un tema muy frecuente, ampliamente pues preguntado en los exámenes, bastante frecuente también en la actividad clínica. Tal vez es uno de de las patologías que más van a ver en emergencia. Así que empezamos. Ya pancreatitis aguda. Muy bien. Eh, para ubicarnos un poquito en pancreatitis aguda, vamos a dar un breve repaso a la fisiología. ¿Ya? Por aquí, por ejemplo, vamos a usar un pequeño puntero, tenemos el páncreas que cumple dos funciones, ¿no? Una función endocrina y una función exocrina. Vamos a empezar por la función endocrina. Recordemos pues que el páncreas tiene unas estructuras llamadas los islotes pancreáticos, los cuales pues van a secretar su contenido hacia los vasos sanguíneos porque básicamente son hormonas, lo que me da. ¿Qué hormonas? Glucagón, insulina, somatostatina, grelina, ¿ya? Muy bien. Pero la parte que vamos a enfocarnos el día de hoy es en la parte exocrina, en el acino pancreático. Estos acinos pues van a secretar las enzimas digestivas hacia los ductos pancreáticos, hacia el ducto principal, que es el de Wirsung, y el accesorio pues de Santorini. Hasta aquí, todo perfecto. ¿Cuáles son esas enzimas? Pues las enzimas proteolíticas, la más importante tal vez la tripsina, las que dosamos, la lipasa y la milasa. Muy bien, hasta aquí todo claro. Ahora, normalmente pues, esta célula, este acino pancreático, me secreta las enzimas pero en su forma inactiva, lo que se llaman proenzimas o simógenos. El más característico aquí, el tripsinógeno, el cual en la luz intestinal por medio de la enteroquinasa se va a activar y se va a convertir en tripsina y me va a ayudar pues a la digestión de proteínas. Perfecto. Entonces, importante saber que parte de la fisiopatología para lo que es una pancreatitis es que esta tripsina se activa dentro del páncreas, pero saber que hay pues unos mecanismos que nos ayudan a evitar que esta activación se dé. Tal vez el más frecuente es el SPINC, ya, o el más conocido, perdón, es el SPINC. Pero ¿qué ocurre en una pancreatitis aguda? ¿Por qué no funciona el SPINC? Porque en situaciones de injuria, ya sea por aumento de la presión intraductal, que ya vamos a ver en la etiología, por un tumor, por un lito, por la disfunción del esfínter de Oddi, aumenta esta presión, o ya sea por el alcohol, pues el SPIC no cumple su función de inhibir pues la activación del tripsinógeno en tripsina dentro del páncreas, con lo cual se da la activación de la tripsina, que básicamente esto es lo que desencadena una pancreatitis, una autodigestión del páncreas. Muy bien. ¿Cuáles son esos procesos de injuria que generan pues una pancreatitis? Dentro de los más frecuentes tenemos los que aumentan la presión intraductal. Como ya vimos, la litiasis biliar es tal vez el más frecuente, 65 a 80% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar pues una litiasis vesicular, posteriormente una coledocolitiasis que me genere pues una pancreatitis aguda? En este caso, ahí los tenemos: la edad, el sexo, embarazo, uso de anticonceptivos orales, pérdida de peso, obesidad, diabetes mellitus, resección ileal. Esto siempre lo menciono. El colédoco suele ser como si fuese un embudo. Arriba es más, un mayor diámetro, en la parte distal un menor diámetro. Justo el páncreas
anastomosa o conecta pues en la parte más distal, con lo cual los litos en el colédoco tienen que ser muy pequeñitos para llegarme a obstruir aquí. Son tan pequeñitos que suelen migrar espontáneamente. Estos litos pequeñitos me generan pancreatitis y pasan por la papila, la ampolla de váter y pues se elimina. ¿Ya? Muy bien, entonces saber que los litos que miden menos de 5 milímetros tienen migración espontánea. ¿Eso es importante para qué? Para saber la etiología. Después, doctor, si no veo el lito ahí, esta no es una pancreatitis de etiología biliar, falso. Lo único que tenemos que ver es que haya piedritas en la vesícula, no necesariamente ver el lito en el colédoco. Con esto es suficiente en el contexto de una pancreatitis para decir que la etiología es biliar. También tenemos al alcohol, ya 15 a 20%. Importante saber que para desarrollar una pancreatitis por alcohol tiene que haber un consumo mayor a 5 años de más de 4 unidades de bebida. ¿Cuáles son las unidades de bebida? Las que ven aquí: 250 mililitros de cerveza, 125 de vino, 60 o 35 dependiendo de el agente o el trago corto que se use, whisky o pisco, de las otras bebidas. También tenemos pues a la hipertrigliceridemia cuando esta es mayor a 1000. Ya eso es ampliamente conocido. Tenemos fármacos también. Hay muchos con asociación ya establecida como didanosina, pero hay muchos otros que la asociación no es muy clara. Si ustedes van a revisar en la literatura, hay una exagerada lista de medicamentos que realmente no están totalmente asociados por ahí. Tal vez son coincidencias, pero bueno, ya están escritas como o descritas como etiología de pancreatitis. Sí, también tenemos algo bastante frecuente, la CEPRE, ¿no? Quienes rotan conmigo el día de mañana, tenemos CEPRE, 8 de la mañana, que es pues básicamente ingresar a la vía biliar y trabajamos pues para sacar los litos del colédoco, pero ya sabemos que por aquí también se drena el conducto pancreático, se puede inflamar el ducto pancreático, la papila, producir una obstrucción y pancreatitis. Una pancreatitis que por lo general suele ser leve. También, como datos anecdóticos, picadora escorpión también genera pancreatitis. Los traumatismos, no se olviden, traumatismos abdominales, si hay un impacto pues del abdomen, puede generar eso, pancreatitis. También las causas autoinmunes, menos frecuentes, fibrosis quística, isquemia y causas hereditarias. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pancreatitis? Para ello, pues, nos vamos a ayudar de los criterios diagnósticos. Debemos juntar dos criterios suficientes para hacer el diagnóstico. El más característico, el más frecuente, la clínica. Dolor abdominal, clínicamente sugestivo de pancreatitis. ¿Cuál es ese? Pues tiene que ser un dolor intenso, ¿ya? En mi abdomen superior, principalmente en epigastrio. La característica del dolor frecuentemente es tipo opresivo, ya lacinante, pero puede ser distinto, ¿ah? Puede ser como ardor, puede ser tipo cólico y se suele irradiar hacia ambos hipocondrios o hacia la espalda en 50% de los casos. Así que ya cuando vean dolor intenso en mi abdomen superior que se irradia hacia la espalda, ya pancreatitis estamos pensando. Dentro de los síntomas asociados más frecuentes tenemos náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia, hipotensión. El segundo criterio, laboratorio, lipasa o amilasa, pero eso sí, tiene que estar más de 3 veces el valor normal. Aquí tenemos un gráfico donde se ve pues cuántas veces se eleva. Vemos que tiene que elevarse más de 3 veces el valor normal. Vemos que la milasa pues empieza desde a partir de las 4 horas, ya está elevando su pico máximo entre 24 y 48 horas y empieza a descender también a partir del cuarto día. ¿Ya? Distinto a la lipasa, que suele elevar un poquito más tarde, su pico suele ser a las 24, 48 o al tercer día y también nos dura unas 2 o hasta 3 semanas. Importante saber estos datos, ¿ya? Antes se decía que una pancreatitis está resuelta cuando la lipasa regresa al valor normal. Actualmente ya se sabe que eso no es así, ¿ya? Muy bien. ¿Qué debemos saber también? Que si yo tengo una pancreatitis muy pronta, tal vez lo que voy a marcar es amilasa. Pero miren, a las 24 horas ya superó 3 veces el valor normal. Por lo que, si yo tengo amilasa o lipasa que no me supera 3 veces el valor normal, entonces yo dudo que sea una pancreatitis. Si hay una elevación que no supera las 3 veces el valor, pues yo diré
Esto tal vez no es pancreatitis. Saber que la gran mayoría de pancreatitis los diagnosticamos con clínica y laboratorio, pero si se da este caso que no supera 3 veces el valor normal, o tal vez es un paciente pues que está en UCI, está intubado, no puede hablar, no puede decirme si tiene dolor o no, y eleva pues más de 3 veces el valor normal, pero ya me falta un criterio, esto es lo que llamamos duda diagnóstica. Pueden ser otras causas. Peritonitis, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, isquemia mesentérica. ¿Cómo lo diferencio, doctor? ¿Cómo saber si será o no será una pancreatitis? Pues aquí nos apoyamos de la imagen. Imagen para diagnóstico de pancreatitis. ¿Qué es lo que quiero ver? Un agrandamiento del páncreas o tal vez edema del páncreas o líquido peripancreático. Mencionar también que la imagen nos puede ayudar en la búsqueda de etiología. Ya dijimos, si veo pues que hay litos en la vesícula biliar, esta es una pancreatitis de etiología biliar. Importante y siempre menciono esto es para diagnóstico, no intenten ver necrosis al inicio, no la van a ver. Es más, les puede dar una falsa seguridad de decir, esta es una pancreatitis sin necrosis. No, la necrosis empieza a presentarse a partir de las 48, algunas literaturas dicen 72 o hasta 96 horas, o sea, después del tercer a cuarto día recién puede empezar a aparecer la necrosis, ¿ya? Entonces, no se confíen de una imagen de inicio de que nos dice que no hay necrosis y estemos tranquilos, esta pancreatitis no tiene necrosis. Falso, ¿ya? Entonces, al inicio, una imagen solo me puede ayudar para el diagnóstico, no para búsqueda de necrosis. Que quede bien grabado. Muy bien. Importante, doctor. He visto que antes clasificaban leve severa, ahora leve moderada severa, utilizan Apache, Ransom, ahora fallas de órgano, tanta cosa para clasificación. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Saber pues ya que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo reversible del páncreas. Se inflama en páncreas, pero se puede desinflamar. Esto ya vimos también que se desencadena por un proceso de injuria, ya sea una obstrucción, ya, por un lito, por una neoplasia, disfunción del esfínter de Oddi, por el alcohol, distintas etiologías que ya vimos, una picadura de escorpión, que generan pues que se empiece a digerir solo el páncreas, o sea que el trixinógeno se activa en trixina y empieza pues a digerir mi propio páncreas, entre comillas, se está comiendo el páncreas. Saber que hay dos tipos, ¿ya? La pancreatitis intersticial, que suele ser edema, ¿ya? Líquido peripancreático. Aquí no hay necrosis. Esta es la más frecuente y tiene una mortalidad bajita, menos del 2%. Pero la pancreatitis necrotizante, aquí sí hay necrosis y miren, su mortalidad puede llegar hasta el 40%. Entonces, yo puedo decir que un tercio de los casos pueden, pues, de esta pancreatitis necrotizante llegar a morirse. Es ahí donde yo tengo que investigar, adelantarme, porque ya he dicho que la necrosis la puedo ver a partir del cuarto día. Y si recién al cuarto día yo detecto, pues, que es una pancreatitis con necrosis, tal vez ya no hay mucho que pueda ofrecerle al paciente. Entonces, ese tiempo de hasta que aparezca la necrosis es donde yo me tengo que adelantar y por ello viene la clasificación para buscar criterios de severidad que me ayuden a decir, oye, esta pancreatitis puede ser que va a desarrollar necrosis. O predecir también, oye, por estos signos de alarma o estos scores pronósticos, esta pancreatitis va a generar necrosis. Entonces, ¿cómo clasificamos? Para esto no, la más frecuente utilizada a partir del 2012 suele ser la Atlanta 2012, no la Atlanta anterior, ¿ah? La del 2012, que nos dice leve, moderadamente severa o moderadamente grave y grave o severa, dependiendo de la traducción. En la leve, pues no va a haber falla de órgano. En la moderada hay una falla de órgano transitoria o complicaciones locales. Y en la severa, una falla de órgano persistente. Ya vamos a revisar ello. Entonces, una clasificación leve me está diciendo que esta es una pancreatitis intersticial. ¿Qué era intersticial? Mortalidad menos del 2%. Una pancreatitis, pues clasificada como moderada o como severa, me está diciendo, este es, doctor, una pancreatitis que puede ser necrotizante. O sea que la mortalidad puede ser muy alta aquí.
eso me va a decir dónde tengo que tratar mi pancreatitis. Si yo lo estoy clasificando como leve, lo puedo pasar a sala de hospitalización general. Si la clasifico como moderada, yo diré, no, tiene que ir a cuidados intensivos. Y si la clasifico como severa, ese no dejo que mi paciente lo lleve en otro lado que no sea UCI. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son esas fallas de órgano? Creatinina más de 2, el punto renal, respiratorio y cardiovascular. O sea, doctor, ¿no puede hacer otra falla de órgano esta pancreatitis? Claro que sí, pero estadísticamente estas son las más frecuentes de lejos. Es por ello que manejamos solo estas tres fallas de órgano. ¿Ya? También, doctor, no, yo quiero utilizar el índice de Marshall modificado. Pues se considera falla de órgano cuando tiene más de 2 puntos, o sea, similar a lo que les he mencionado arriba. ¿Cómo es transitorio? ¿Cómo es persistente? Si se resuelve esta falla de órgano dentro de las 48 horas, yo diré que es transitorio. Si no se resuelve, diré que es persistente. Pero doctor, si está mi paciente, viene el día lunes y empieza a hacer falla de órgano, ¿a dónde lo mando? ¿A cuidados intermedios o a intensivos? No sé si esa para el martes se resolverá o no, por ejemplo, su creatinina que está en 3. Ante esa duda, pues vienen los criterios pronósticos de severidad, en los cuales tengo factores individuales como una edad avanzada, obesidad, biomarcadores, PCR más de 150, decir que el PCR su pico pues se suele dar a las 48 horas, por eso no es tan útil. En cambio, la interleucina 6 o procalcitonina su pico es muy más próximo, entre las 12 a 24 horas. Hay otros como hematocrito, el BOOM, una hipocalcemia. Las escalas pronósticas que antes se utilizaban para clasificación, Ransom, Apache, ahora han quedado pues para pronósticos de severidad. Pero el más útil, porque es más corto y tiene mucha sensibilidad de especificidad, es BISAP. ¿Ya? Entonces, no se olviden, BISAP utilicen como pronóstico de severidad y sus fallas de órgano con Marshall o directamente con estas tres. Vamos aquí. Fases de pancreatitis, también importante para poder entender cuándo sospechar una cosa o la otra. Debemos saber que hay dos fases. Fase temprana, que por lo general es la primera semana, puede durar hasta 2 semanas, y es la respuesta del huésped al daño. ¿Qué quiere decir? Es toda la cascada inflamatoria que se empieza a activar. Aquí pues empieza a presentarse el CIRS. ¿Qué es el CIRS? Pues que tenga dos criterios, ya sea una frecuencia más de 90, que tenga fiebre o hipotermia, que los leucocitos estén o aleucocitosis o leucopenia y la frecuencia respiratoria pues esté aumentada. Si esta falla de órgano es persistente, no se está resolviendo, esto aumenta el riesgo de una falla de órgano. ¿Cuáles son las fallas de órgano? Ya las revisamos, que puede ser transitorio o persistente. Esto en la fase temprana. La fase tardía puede durar entre semanas a meses, dependiendo de las complicaciones locales, ¿ya? ¿Y cómo se genera esta complicación local? Porque como empezó la cascada inflamatoria a elevarse, hay pues una cascada antiinflamatoria y aquí, pues como se está limitando la inflamación, aquí sí empieza a haber el riesgo de infección. Con esto yo puedo decir que si mi paciente está en la primera semana y me hace fiebre, yo voy a decir, uy, pancreatitis infectada. No, diré, esta pancreatitis está haciendo fiebre por el CIRS. Si ya estoy posterior a la primera semana y hace fiebre, ahí sí yo podré decir, aquí sí puede la fiebre ser una infección pancreática. Importante porque muchas veces están en primero, segundo, tercer día de pancreatitis y ya están que catalogan infección pancreática. ¿Ya? Un grafiquito para que nos ayude a cimentar esta idea. Vemos una pancreatitis leve, pues suele cursar su fase temprana sin falla de órgano, por eso no es tan grave y resuelve. Su fase tardía, pues no suele hacer complicaciones locales o las hace muy leves. La, la pancreatitis aguda severa o grave, pues ya me hace esta fase temprana con un CIRS muy marcado, incluso lo que es falla de órgano, y ya en la fase tardía pues aparecen las complicaciones locales. Dependiendo de qué tipo de complicación local, puede durar semanas o meses. Ya vamos a revisar un poquito de ello justo aquí. Pancreatitis intersticial.
Las pancreatitis intersticiales, pues ya vimos, se dan en la fase tardía a partir de las complicaciones locales de la pancreatitis intersticial a partir de la primera semana, ¿ya? Y lo que se suele llamar es colección peripancreática fluida, que es líquido alrededor del páncreas, ¿ya? Eso es básicamente líquido, edema, ¿ya? Que se puede ir agrupando. Y esta agrupación a partir de la cuarta semana va a encapsularse. Esto es lo que se conoce como un pseudoquiste pancreático. Entonces, primera idea, para que se forme un pseudoquiste pancreático, he debido tener una pancreatitis intersticial. Doctor, he tenido una pancreatitis necrotizante y evolucionó a pseudoquiste pancreático. Falso, ¿ya? No, las pancreatitis necrotizantes evolucionan a una colección necrótica aguda. ¿Qué es eso? Hay edema, pero no es aquí bien bonito, todo homogéneo, sino es heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay restos de necrosis, páncreas muerto, ¿ya? Entonces es un tejido heterogéneo. Y esto evoluciona a lo que se conoce como una necrosis amurallada o Wong, donde, miren, comparen, el contenido es distinto. Aquí pues es totalmente homogéneo, aquí es heterogéneo. Por eso que es que el 90% de los pseudoquistes pancreáticos resuelven espontáneamente y si no, pues lo drenamos muy fácil con un catéter fino, pues simplemente es líquido, drenamos, se acabó. Muchas veces quieren drenar el won con un catéter fino. ¿Qué va a pasar? Se va a obstruir el catéter. Aquí necesita un catéter autoexpandible. Es otro tipo de abordaje. Esto es más difícil de manejar. ¿Ya? Importante entonces para no punzar, porque sigue pasando, punzan con catéteres delgados a los won. ¿Ya? Muy bien. Pilares del tratamiento. Sé que han tenido pues ya bastantes clases para que no se agoten. Vamos pasando al manejo de la pancreatitis. Fluidoterapia, analgesia y nutrición. Son los tres pilares que debemos manejar. Empezamos con fluidoterapia. ¿Por qué fluidoterapia? Porque en una pancreatitis hay que saber que es una cascada inflamatoria, entonces es un cuadro generalizado y empieza a perderse el líquido en distintas partes porque la permeabilidad por la inflamación aumenta. Entonces el líquido se va a peripancreático, puede haber edema pulmonar, puede haber incluso ascitis. También esto pues se acrecenta por la fiebre, aumentan las pérdidas, los vómitos o una respiración también acelerada. Esto también me consume mayor líquido. Y también pues hay una pérdida de líquido o una ausencia de ingesta de líquido porque el paciente en pancreatitis, el manejo es NPO y otra que no tiene apetito y hay una estasis, un movimiento lento de toda la dinámica digestiva. Es por ello que yo puedo decir que en una pancreatitis aguda hay una hipovolemia efectiva. Quiere decir que no tengo la suficiente cantidad de líquido. Eso es un factor condicionante para que pueda haber isquemia de páncreas, falla renal, shock hipovolémico. Todo está hemoconcentrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues darle volumen, fluidoterapia. Pero cuidado, que dar volumen excesivo me puede llevar a otro problema. La solución se puede convertir en el villano. Edema agudo de pulmón o un síndrome compartimental agudo y falla de órgano. Entonces, respecto a esto ya ha habido varios estudios. Antes les comento, los grandes maestros decían pues, en una pancreatitis aguda hay que hidratar hasta que el paciente empiece a toser. ¿Qué quiere decir? Hasta que empiece a hacer pues su edema agudo de pulmón. Ya se ha visto que esto no es lo mejor porque eso aumenta la mortalidad. Ya se ha visto que hidrataciones excesivas, en lugar de ayudar pues a mejorar la pancreatitis, exacerban esta pancreatitis. En cambio, las fluidoterapias restrictivas pues nos ayudan a, a minorar pues las fallas de órgano o las complicaciones locales. Entonces, doctor, ¿qué es una fluidoterapia agresiva y qué es una fluidoterapia moderada? Imaginemos o mejor dicho, una fluidoterapia agresiva es un bolo de 20 mililitros por kilo a una perfusión de 3 mililitros por kilo por hora. Doctor, pero eso sí tiene bomba de infusión, pero si no, me viene un paciente de 70 kilos, ¿cómo debo darle? Antes le daban 6, 7 litros. ¿Qué es lo que debemos darle? Más o menos unos
3 litros, máximo 4 litros. Saber pues que si yo le dejo a un paciente un goteo de 15 gotas por minuto, quiere decir que va a pasar 1 litro en 24 horas. Doctor, si le dejo goteo 30 gotas, pues va a pasar 2 litros en 24 horas. Si le dejo goteo de 45 gotas, 3 litros en 24 horas. Por lo general nosotros solemos dejar indicaciones de 24 horas, así que entre 45 a 60 gotas por minuto con su Volutrol es más que suficiente para una correcta hidratación de su paciente. ¿Ya? No se olviden. La hidratación pues tiene que ser las primeras 24 horas, ya no tiene ningún efecto el segundo día o el tercer día. Si han pasado por ahí por la emergencia, a veces dicen, ay no, pobrecito el paciente, se va a quedar sin comer este día, ponle mejor dextrosa, hidrátalo con dextrosa. No, los mejores hidratantes son suero fisiológico o, uy, voy a cambiar mi diapositiva ya, aquí está el suero de Medifarma, o lactato de Ringer, ¿ya? De por sí el lactato de Ringer es mejor, se ha asociado a una menor acidosis, así que por ahí tiene ventajas, pero es importante solo el primer día. Entonces, si por ahí alguien le quiere dar a nuestro paciente dextrosa, otra cosa, digámosle, por favor, estas primeras 24 horas déjale con su suero. Mañana, si quieres, le das dextrosa, lo que tú quieras, pero la hidratación tiene que ser con o lactato de Ringer o suero fisiológico las primeras 24 horas para poder diluir esta cascada inflamatoria. Para la analgesia. Hay muchas formas de dar analgesia, ¿ya? La que es un poquito más efectiva en el primer día suele ser la epidural, pero después, a partir del segundo día, pues vemos que los AINES y los opioides son igual de efectivos, ¿ya? Así que no se hagan problema. Si lo que recomendamos, pues dentro de los opioides, podemos darle tramadol, es el más usado, o podemos utilizar antiinflamatorios. Sin mencionar, pues, que antes había un estudio del año 70 que decía que los opioides podían dar una contracción del esfínter de Oddi. Se ha demostrado que en la respuesta clínica no hay problema, así que no tengan problema de ponerle tramadol a su paciente, ¿ya? Sí deberíamos individualizar pues la analgesia. Si tengo un paciente pues dependiente de opioides, ¿ya? No le voy a dar tramadol, voy a darle pues AINES. Y si tengo pues un paciente con antecedente de úlcera péptica, con hemorragia digestiva, pues entonces le voy a dar mejor sus opioides, ¿ya? Muy bien. Nutrición. Antes se tenía pues la idea de que, ¿sabes qué? Pancreatitis aguda, que no coma el paciente 1 semana, 10 días o hasta 2 semanas sin alimentarse. Se tenía la idea del descanso pancreático. Actualmente esto ya está demostrado que la mejor o lo mejor es la teoría del intestino estimulado, que el paciente me coma en 1 a 2 días, ¿ya? Esto me ayuda a disminuir o cuando inicio, mejor dicho, la dieta, cuando cumple 3 criterios. Lo primero, ausencia del dolor abdominal o disminución. ¿Qué significa disminución? Que en una escala de dolor, si empezó con 10 a 10, que vaya a la mitad o menos. 5 a 10 o 4, ya está. Puedo iniciar un criterio. 2, que el paciente tenga apetito. ¿Tienes ganas de comer? Sí, ya está. Y 3, que haya ruidos hidroaéreos o elimine flatos. Si se cumplen estas 3 condiciones, iniciamos la dieta en nuestro paciente. Ya los estudios han demostrado que esto genera una menor estancia hospitalaria o un menor costo hospitalario. ¿Con qué inicio? ¿Con dieta líquida? No, puede iniciar directamente con una dieta sólida, pero eso sí que sea hipograsa, ¿ya? Porque ya hemos visto que la principal causa suele ser biliar. Entonces, si le doy grasa, la vesícula se va a estimular nuevamente y puede ser que otro lito pueda generarnos un nuevo episodio de pancreatitis, ¿ya? Igual aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, pues, en piso, si es que han rotado en gastro, ven que el primer día, pues, no damos de comer, a partir del segundo o máximo tercer día, iniciamos en la mañana tolerancia oral, va todo bien, en la tarde ya le damos su dieta blanda hipograsa. Muy bien. Otra pregunta, ¿nutrición enteral o parenteral? Doctor, mejor parenteral, pues directo a la avena. Falso, ¿ya? La nutrición enteral, en caso lo requiera, si es que no puede ir a la vía oral, es mucho mejor a la parenteral. Menor mortalidad, menor falla de órgano, menores infecciones, ¿ya? Sí, ahora doctor, en la enteral, ¿qué le doy? ¿Sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica?
No hay diferencia. Puedes ponerle tu sondita nasogástrica y no pasa nada. Sí, importante saber que la nasoyeyunal es más efectivo cuando hay un efecto de compresión a nivel de segunda porción duodenal. Como ya les dije, las complicaciones locales pueden ir encapsulándose y eso presionar pues al intestino y evitar que pase el alimento. Aquí sí sería más útil la sonda nasoyeyunal. Un pequeño algoritmo para que siempre nos dé a la práctica cómo aplicar esto. Entonces, pruebo con mi paciente tolerancia oral. Espero hasta 3 días, ¿ya? Para ver si cumple los criterios. ¿Cuáles son? Ya hemos dicho que tenga apetito, una ausencia o disminución del dolor, que elimine flatos o haya ruidos hidroaéreos. Si no hay nada de eso, hasta el tercer día, para el cuarto día, yo ya digo, no, tengo que empezarle nutrición enteral. Veo que hay un retraso en vaciamiento gástrico, obstrucción gástrica. No, entonces sondita nasogástrica. Doctor, le he puesto la sonda nasogástrica y no tolera, vomita, vomita. Debe tener alguna obstrucción, sonda nasoyeyunal. Doctor, no me tolera ninguna de las dos, ni nasoyeyunal ni gástrica. Pues aquí sí tengo que ir a una nutrición parenteral. Entonces, como ven, mi paciente máximo el tercer día debe estar comiendo y si no, para el cuarto ya debe estar con su sonda. Y si no tolera la sonda, para el quinto a séptimo día ya debería estar con su nutrición parenteral. Esto pues es un manejo de las complicaciones, lo que les estaba mencionando. En la colección peripancreática fluida, el 90% se reabsorbe, 10% progresa pseudoquiste y el 90% se reabsorbe. Por lo general aquí no hacemos mayor cosa. Y si requiere drenaje, ya les dije, un catéter fino suficiente. Cosa distinta en la pancreatitis necrotizante, donde solo el 10% se reabsorbe y la mayoría progresa un WON. Y del WON solo 10% regresión espontáneamente y el 90% requiere drenaje. Y aquí viene lo importante, que tiene que ser un drenaje pues con un catéter autoexpandible, grande, para que me salga el líquido y la necrosis, si no se va a obstruir. ¿Ya? Conclusiones. La pancreatitis aguda es una enfermedad frecuente, un tercio de los casos presente importante morbilidad, por lo que para hacer el diagnóstico, y hemos dicho las imágenes complementarias al diagnóstico, solo si existe duda diagnóstica, porque si va a ser para buscar necrosis a partir de 48 a 72 horas, buscar la etiología, eso nos ayuda a evitar la recurrencia, ¿ya? Búsqueda activa de falla de órgano y predictores de severidad para clasificar adecuadamente mi pancreatitis y darle pues la vía correcta, ya sea a piso, a intermedios o a UCI, fluidoterapia moderada, que quede bien clara la idea, analgesia escalonada y la nutrición temprana. Ya no tenemos por qué matar a nuestro paciente de hambre ahí 5, 7 días, 12 días sin comer. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? El silencio nos dice dos cosas: o no se entendió nada o se entendió todo. Como soy un hombre de fe, Todo, espero creer lo segundo. Así que les todo agradezco, claro, chicos. doctor. ¿Ya? ¿Perdón? Todo está claro, todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, sí, dime. Excelente pregunta, ¿ya? A mí, miren, mientras más me preguntan, mejor vamos a entender esto. Vamos a las fases de pancreatitis para que nos quede claro, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestras fases? Un segundito. Uy, ya me perdí. Hasta en mis propios diapos me estoy perdiendo. Un segundo. Aquí estamos, ya. Entonces, muy buena pregunta. Por ejemplo, si yo estoy en la primera semana, ¿ya? Y empieza a hacer fiebre mi paciente, lo primero que digo es SIRS. Ya está. Doctor, pero ¿y si no es SIRS? Pues busco focos de infección extrapancreática. El paciente pues tiene todo el derecho de hacer una infección urinaria, de hacer una neumonía, por ahí la enfermera no le cambió la vía y tiene una flebitis. Entonces, en primera semana o SIRS o focos extrapancreáticos.
A partir de la primera semana, doctor, ¿ya puede haber infecciones del páncreas? Claro que sí, pero igual primero busco focos extrapancreáticos. Doctor, no hay nada, todo está limpio, no hay neumonía, no hay infección urinaria, las vías están correctas, no hay otro foco, entonces ahí yo sospecho infección pancreática. ¿Cómo lo podría corroborar? Primero con una imagen. Hago una tomografía y veo si hay aire o gas en el páncreas. Esto es una infección. Ahora, si no encuentro aire o gas, todavía puede seguir siendo una pancreatitis. En este caso, iniciamos igual antibióticos. ¿Cuáles? Iniciamos los carbapenems. Estos tienen mayor llegada al páncreas. Entonces, podemos ir con meropenem, ¿ya? Así que, claro que sí, si hay indicios, sospecha incluso, no lo corroboro porque lo ideal sería hacer una punción al páncreas, sacar un cultivo, ver qué germen, darle el páncreas, pero se pierde mucho tiempo. Lo puedo hacer a la par, pero ya inicio mi antibiótico ante la sospecha. No estoy diciendo que no le den antibióticos, sino que deben darle cuando hay sospecha. Entonces, no voy a sospechar pues infección pancreática en primera semana. Esa es la idea que quiero darles. Voy a sospecharlo a partir de la primera semana y obviamente descartando focos de infección extrapancreática. ¿Ya? Meropenem. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora sí, ha sido un gusto, un placer haber compartido ya la última clase con ustedes. Pero pues que un poquito haya quedado esto, no se olviden, léanlo, si no ya les he hablado de la teoría del olvido, el 70-80% nos olvidamos en la primera semana, si es que no lo leemos, no lo repasamos. Gusto chicos, me seguiré viendo con los de mi grupo. Mañana CEPRE, por favor, 8 de la mañana, empezamos temprano y cuídense mucho. Hasta luego. Mm, Gracias,